santa palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nos preguntamos, ¿por qué estaba Jesús ese día en la cruz cerca de la hora novena? Podemos ir atrás, cuando Dios determinó la liberación de su pueblo Israel de la esclavitud a la que los sometió Egipto. Él habló a Moisés diciendo que en el día 10 del mes primero tomarán un cordero por familia, un animal sin defecto, y lo guardarán hasta el día 14. Lo inmolarán entre las 2 tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas. Y lo comerán asado con panes sin levadura y con hierbas amargas, apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Porque él pasará esa noche por Egipto a matar a todo primogénito, ejecutando juicio en todos sus dioses y sacando a su pueblo a libertad. Así mandó Jehová celebrar este día como fiesta solemne y estatuto perpetuo por las generaciones. Vemos, hermanos, que en la cruz Jesús representa al Cordero pedido por Dios para ser inmolado, cuya sangre es la señal de salvación del juicio de muerte. Y en el día y la hora señalados se cumplió tal como lo revelan las Escrituras. Jesús estaba poniendo su vida justa, sin defecto, para satisfacer con su sangre la ira del juez justo contra una humanidad pecadora e injusta. Por tanto, el profundo clamor, Elí, Elí, lama sabactani, del arameo también se traduce, Dios mío, para este propósito fui reservado. Jesús estaba clavado en su propósito y nadie podía ver la salvación. Y pienso que en verdad estamos incapacitados para expresarlo. Eso que él estaba pasando en ese momento. Cargar con la angustia y todo el peso del pecado del mundo, el dolor que sentía en su cuerpo, las tinieblas que le impedían acercarse a su Abba, hasta satisfacer perfectamente la ira de Dios ofendido por el hombre. Dice el salmista en el Salmo 22, en el cuadro del dolor y de la angustia, he derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un testigo se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa, echaron suertes. Esto es lo que puede decir el salmista. Pero son palabras que aún se quedan cortas con todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Las tinieblas trataban de opacar a la luz del mundo. Pero hubo uno que dijo que estará con nosotros aunque andemos en valles de sombra de muerte. Satanás, como a Pedro, nos hará sentir conmiseración de Jesús y podrá tentarnos a pensar que nosotros podemos hacer igual o mayor sacrificio para alcanzar la salvación. Nuestra única salvación es Jesucristo. En este tiempo, más que nunca, hemos meditado acerca de nuestra esperanza como cristianos, el arrebatamiento de la iglesia. Nuestra vida nos ha pasado por delante y hemos hecho una revisión de nuestro corazón, porque sabemos cuál es el final de nuestra historia aquí en este mundo. Viendo ocurrir tanta muerte en el tiempo en que el mundo recuerda la pasión y muerte de Jesús en la cruz, todavía no entiende el propósito. El propósito no es tener pena por el sufrimiento de Jesús en la cruz. El propósito no es el sentimiento de abandono o desamparo, mal interpretado y manipulado por el emocionalismo de la religión. El propósito es saber que para ese tiempo
Dios mismo se proveyó de un cordero como sacrificio por tu vida y por la mía. Él mismo tuvo que hacerlo porque no había quien pudiera detener su ira a causa del pecado y la maldad del hombre. No había ni habrá un solo justo. Y en esa batalla de Jesús en la cruz, entregando su vida por todos nosotros, reconoció cuán valioso fue lo que hizo. Jesús complació al Padre Eterno con su vida y con la cruz, reconciliando al mundo con su Creador. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no tienen esperanza? Que se aferran a su vida con orgullo, con egoísmo y vanidad, no teniendo en cuenta a Dios. ¿Qué pasa con los que tienen miedo a la muerte? ¿Qué pasa con los que no aceptan el sacrificio de Cristo por su vida? Dios ha dado la respuesta. Dios no envió a su Hijo para condenarnos, sino para que seamos salvos por Él. El hombre moral siempre va a creer que por su bondad y sus méritos tiene acceso al cielo, sin pensar que debe entregar su alma por completo a ese Dios que amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, salvación eterna. Sabemos que muchos se preguntan, ¿dónde está ese Dios en este tiempo de muerte terrible por la pandemia? Y la respuesta es tan simple. Él está en su mismo trono. ¿Y por qué permite tanta muerte y tanto dolor? La respuesta es simple. Jesús también sintió lo mismo. Y por su Espíritu Santo nos dio esperanza de vida eterna. Quitó el dolor, el lloro, el luto y los cambió por justicia, paz y gozo. No es tiempo de creer que Dios nos ha desamparado. Es tiempo de aceptar el regalo de Jesús en su muerte y resurrección. Es tiempo de preguntarnos, ¿cómo nuestra vida puede satisfacer al Padre? La respuesta es simple. Creyendo y confesando al Hijo por lo que hizo por ti y por mí en la cruz. El Padre recibió con satisfacción el sacrificio de Cristo por la deuda del mundo. Y todo el que cree en Jesucristo es absuelto de la deuda. Ya no hay más sacrificios. Ahora tenemos un sumo sacerdote para siempre que se complace de nuestra humanidad y de nuestra alma. Cumplió su propósito para darte lugar en su reino.